se sobrepone sobre mi naturaleza. Cuando usted logra que la fe de Dios, amén, invada su vida, usted se va a dar cuenta el estilo de vida que usted va a tener. Amén. ¿Estamos ahí? Lucas capítulo 7 dijimos, ¿verdad? Aleluya. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas estas palabras, al pueblo que le oía entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. ¿Quién era este hombre? ¿A quien qué? A quien éste quería ¿qué? Mucho. ¿Usted ha tenido la experiencia de querer a una persona de manera demasiado? ¿Si quiere usted a alguien de esa manera? ¿Está? No, ya ve, no hay amén. ¿Sí? El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, ¿cómo le dijeron? Es digno de que le concedas esto, aleluya. Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. A mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dice el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Diga conmigo, cuando la fe de Dios invade mi naturaleza. Ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gloria, Señor. Te damos alabanzas. Es un gran privilegio, Señor, poder escuchar, Señor amado, en esta hermosa tarde, Dios mío, tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos hable. Dígale, háblame, Señor. Háblame, Señor, en esta tarde. Queremos oír tu palabra, Señor amado. Queremos, Señor, tener la experiencia de tu fe, Señor amado. Que tu fe invada nuestras vidas, nuestras mentes, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Te lo pedimos, Señor, en esta hermosa tarde, en esa hambre de querer oír conforme a tu palabra, que llegarían tiempos, Señor, donde habría hambre y hambre de oír tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos reveles tu palabra, Señor, y que nos hables en esta hermosa tarde, Dios mío.
Todo para la gloria de tu nombre, Señor. Que cuando yo predique tu palabra, Señor, tu Espíritu revele el mensaje de ella misma, Dios mío. Padre, y que tu palabra nos edifique, que tu palabra, Señor, nos sane, que tu palabra nos salve, que tu palabra, Señor amado, nos alimente para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Tome asiento, mi hermano. Gracias por sus oraciones, ¿verdad? Me sentí un poco cansado y tenía ganas de relajarme un poquito. Amén. Así que, pero ya estamos aquí fuertes, aleluya, contentos. Tengo algunos oyentes del YouTube y del Facebook y algunos me preguntaban, hey, pastor, ¿verdad? No te escuchamos, amén. Nos gusta oír tus mensajes, aleluya. Todo por la gloria, por la gracia de Dios, amén. No es nada mío, yo simplemente hago lo que el Señor me dice que tengo que hacer, amén. Así que es sorprendente, mi hermano, la manera de cómo el mundo, cómo los gobiernos se quieren arreglar. Es sorprendente cómo la humanidad quiere arreglarse ellos mismos, quieren arreglar sus propios problemas, quieren arreglar todo lo que no funciona alrededor de ellos. Es sorprendente la manera en que vemos cómo el mundo quiere arreglarse la vida. No sé si usted ve el apretón, la angustia, la preocupación que hay, amenazas, ¿verdad? Desafíos, ¿verdad? No se diga en el gobierno, no se diga en la ciencia, pero nosotros vemos, cuando vemos la manera en que la humanidad quiere arreglarse ellos, sus propios problemas. Y nos damos cuenta que al final, en vez de arreglarlo, lo arruinan más. Lo arruinan más. ¿Verdad? Anoche hablaba con nosotros, ¿verdad? El presidente, el pastor Samuel Rodríguez, que él casi por burlar cada mes, ¿verdad? Se reúne con el presidente Trump, con ellos para orar por él y platicar el amor que le tiene. Él es hispano, ¿verdad? Y el amor que le tiene acerca a lo que está pasando en Estados Unidos. Amén. Y nos comentaba cosas que no puedo decirlas aquí por medio, aleluya, porque son lo que sucede ahí, pero es sorprendente la manera en cómo vemos nosotros lo que se está moviendo alrededor del mundo, ¿verdad? Alrededor del mundo, no solo en esta nación, en todas las naciones, por medio de violencia, por medio de amenazas, por medio de manipulaciones, por medio de riquezas, ¿verdad? Por medio de entretenimientos, ¿verdad? Por medio de alcoholismo, droga, tantas cosas. Lo que el ser humano hace para tratar de arreglar la vida, de organizar una nación, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, mi hermano, que en vez de arreglarlo, ¿lo están qué? Lo están arruinando más, Empeoran más las cosas, ¿verdad? Pero también, mi hermano, tenemos que ver la manera también en que la iglesia también, la manera en que nosotros queremos arreglar nuestra vida. La manera en que nosotros también queremos arreglar, amén, los planes que Dios tiene para nosotros, los deseos de Dios sobre nuestras vidas. A ver, nosotros también, tal parece que nos podemos poner en ciertas circunstancias no agradables, porque puede ser que nosotros a veces queremos arreglar algo o queremos hacer la voluntad de Dios, amén, de una manera de la cual a veces que somos testigos de que no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. Esa es la realidad a veces. No hay cambios en nuestra vida, no hay mejoras en nuestra vida, no hay crecimiento en nuestra vida, no hay compromiso en nuestra vida para con Dios, amén. No hay experiencia de Dios en nuestras vidas.
no hay ese entusiasmo a lo mejor necesario, amén. A lo mejor ni siquiera presencia de Dios hay en nuestra vida, amén. A veces mucho menos mejor, mucho peor a veces. En realidad no hay esa fe en nosotros necesaria para poder nosotros realmente darnos cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos viendo a Dios en nuestro caminar. No sé, a lo mejor, aleluya, si en vez de tratar de llenarnos de la fe de Dios, a veces nos preocupan más otras cosas, o nos afanamos más por otras cosas, pero en realidad no vemos en nuestra vida realmente esa madurez, ese crecimiento, esa fe que se requiere a nosotros para poder solucionar nuestra propia vida, aleluya. Dije nuestra propia vida a veces, aleluya. Nuestra propia vida, aleluya. Tengo algunos mensajes ahí escondidos, escritos, que el Señor me los daba en estos días, aleluya, que usted ve descansando, amén, y escribí algunos, tengo algún montón ahí, que poco a poco los voy a ir sacando, aleluya. Pero hay algo que te quiero enseñar. Si esa experiencia está en nuestra vida, no le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a tu familia, no le eches la culpa al trabajo, no le eches la culpa a las amenazas del mundo. No le eches la culpa ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos le eches la culpa. No le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a un pastor, a un líder, a un predicador. Échate la responsabilidad tú mismo, aleluya. Que a lo mejor lo que en realidad necesita es que Dios te está haciendo un llamado a que tú realmente tengas un encuentro, tengas realmente un crecimiento personal que es necesario en nuestras vidas, aleluya. Aleluya. He escuchado, mi hermano, por todos los medios la manera en que muchos piensan de la iglesia. Aleluya. Apenas me llevé yo estos días, ayer o antier, una decepción terrible. Que si usted no se agarra bien del Señor, aleluya. Yo de vez en cuando escucho y hay algunos predicadores que me ayudan. Hay un muchacho profeta que yo lo tenía, profeta de Dios, porque se trae evidencias de revelación. Es sorprendente que lo ves. Pero hace unos 2 días me decepcionó. Pero usted ve profecías reales. O sea, no le estoy hablando cosas espantosas, cosas raras. Pero hace poco me decepcionó. ¿Sabe por qué me decepcionó? Porque él estaba profetizando a un pastor y dice, así dice Dios. Dice Dios que ya no prediques la Biblia. Se me abrieron los ojos. Dice Dios que ya no prediques la Biblia. Que le vas a hablar a la iglesia todo lo que Él te va a revelar. Dije, espérame. No. ¿Cómo que no predique la Biblia? Si la Biblia es la regla por excelencia de la voz de Dios. Oiga. Le dije, esta es la última vez que te veo. Pero son millones de personas que siguen a este profeta. Pero escuchar algo así, mi hermano, la manera en que quieren arreglar a veces una iglesia, una organización, es sorprendente lo que estamos viendo. Aleluya. Se imagina una iglesia, un creyente sin Biblia. Una iglesia donde no se considera la Biblia como regla de nuestra fe. No, eso es espantoso, mi hermano. Eso es espantoso. Pero lo más sorprendente es que las personas se alegraban. Las miles de personas se alegraban por lo que él estaba profetizando. Aleluya.
Y yo dije, no puede ser. ¿Cómo es posible que alguien apruebe que ya la Biblia no se va a predicar? Que ya la Biblia no se va a tomar en cuenta como regla de nuestra fe. Aleluya. Pero todos se alegraban y decían, wow, qué gran revelación ahora. Aleluya. Pero eso es, mi hermano, eso es lo que estamos viviendo. Cuando la Biblia dice que la fe, número uno, ¿cuál es la fe de Dios? ¿Por qué se requiere que en realidad la fe de Dios esté en nosotros? Porque nosotros como iglesia no nos dejamos llevar por las emociones. No nos debemos dejar llevar por las emociones. Nosotros no nos debemos dejar llevar por lo que nos ocurre en el mundo. Aleluya. Al menos que usted y yo estemos convencidos de lo que dice la palabra de Dios y la evidencia de la palabra de Dios. En esa noche yo le he estado pidiendo a Dios. Yo le dije, Señor, creo que mis límites como predicador han llegado a su límite. Yo quiero predicar como dice tu palabra. La Biblia dice que cuando predicamos tu palabra van a suceder cosas. Aleluya. La Biblia dice que cuando los apóstoles predicaban, señales y maravillas sucedían, Señor. Yo requiero, papá, si yo voy a predicar tu palabra, yo quiero que eso esté sobre mi vida. Aleluya. Yo quiero la unción del Espíritu Santo, el poder de tu palabra se hagan real, que cuando yo ponga la mano sobre los enfermos, ellos reciban sanidad. Aleluya. Porque no es Andy, es el poder de tu palabra y la unción que tú depositas sobre los hombres. Aleluya. Yo, del único Dios, aleluya, aquel único poderoso. Aleluya. Por eso la regla es, una vez más, mi hermano, escuche bien. Una es el hombre natural, el otro es la naturaleza de Dios. Una de las grandes misiones y responsabilidades de nosotros como su iglesia es ser llenos de la evidencia de Dios en nuestras vidas. Porque es la única manera en que usted y yo funcionar. Aleluya. Cuando usted y yo estemos llenos de la fe de Dios, entonces nuestra fe va a ¿qué? Nuestra fe no va a honrar a los hombres. Nuestra fe va a honrar ¿a quién? A Dios. Yo creo que la iglesia, usted y yo, nuestra pasión, nuestro tiempo en la tierra es honrar a Dios. ¿Y qué es honrar a Dios, mi hermano? Es reconocerlo. Es buscar todo el tiempo de conocerlo a Él. Es de estar dispuestos a lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Aleluya. Nuestro tiempo en la tierra es honrar a Dios. Pero si usted no sabe cómo honrar a Dios, usted va a fallar. Usted va a fallar. Aleluya. Usted va a fallar. Y si usted falla, se va a comenzar a desesperar, a meter en problemas. Aleluya. Se va a comenzar a decepcionar. Se va a comenzar a desanimar. Y es lo que le ha pasado a muchos. ¿Por qué? Porque muchos buscan la honra de los hombres. Muchos buscamos la honra de los hombres. Y también queremos honrar a los hombres. Y está bien. A veces hay que darle reconocimiento a veces a las personas por su servicio. Escúcheme bien. Pero no una honra de endiosarlo. Porque el único que merece la gloria y la honra es ¿qué? Es Dios. Aleluya. Y cuando su fe que Dios ha depositado en usted
comienza a honrar a Dios, prepárese, mi hermano. Aleluya. Prepárese, aleluya. Porque a los que honran a Dios, también Dios los va a honrar. Aleluya. Los que honran a Dios, también Dios los va a honrar. También Dios. Hay por lo menos 5 principios que usted tiene que reconocer en su vida con respeto a la fe de Dios en nuestras vidas. La única solución a todo lo que usted y yo enfrentamos es nuestra fe. Escúcheme bien. Lo único que necesitamos nosotros para resolver cualquier cosa que vayamos a enfrentar o que estemos pasando, todo se basa en la fe en Dios. Usted podrá tener el dinero que usted quiera. Usted podrá tener el don que usted quiera. Pero si usted no tiene la suficiente fe de Dios en su vida, usted no va a ir para ningún lado. Usted no va a ir para ningún lado. Usted podrá buscar las justificaciones que usted quiera. Usted podrá hacer el trabajo que usted quiera. Pero si usted no tiene la fe de Dios, usted no va a ir para ningún lado. Usted no va a ir para ningún lado. Usted no va a ir para ningún lado. La primera ley, apúntele si usted quiere. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Número 1, mi hermano, su convicción, su experiencia se basa en oír la palabra de Dios. Aleluya. No, primera regla. La palabra es la que viene a nuestro oído. ¿Cuántas veces en realidad? ¿Cuántas veces? Mire, escuche bien. Hay 2 maneras de oír mensajes. Hay un mensaje que es de Dios. En realidad es de Dios. Es la voz de Dios y no de hombre. Están las 2 separaciones. La voz de Dios y la voz de hombre. La voz de Dios siempre va a procurar tu salvación. La voz de Dios siempre va a procurar tu salvación. Porque dijo el evangelista Juan, aleluya, que él no desea el mal ni la muerte para nadie. El mensaje son las nuevas del evangelio. Las nuevas del evangelio, que son esas, es el mensaje de la salvación. Juan dice que mientras usted tenga vida, ¿tiene qué? Tiene esperanza. Escúcheme bien. La voz de Dios siempre va a ser quererte rescatar, quererte restaurar, quererte renovar. Aleluya. Pero también dice que no seamos oidores, sino que seamos ¿qué? Si Dios te ha dado la vida por su palabra, demuéstrale, hazle una señal de que tiene vida en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa historia que se realizó en Capernaum, escúcheme bien, en una sinagoga, donde en esta sinagoga sobresale un hombre con una fe diferente a todos? Por eso cuando alguien tiene la fe de Dios, sobresale. Tiene una manera de pensar
bíblica. Aleluya. ¿Está listo? Escuche bien. Dentro de esto había un hombre, no sé si llamarle infiltrado. No le voy a llamar infiltrado. Le voy a llamar colaborador oculto. Como aquí antes yo tenía una hermana, muchos a lo mejor, ¿para qué te acuerdas de la hermana Teresa, verdad? La que esa hermana Teresa era la dueña de la cocina. En el tiempo de edad era hermana, le encantaba la cocina, mi hermana. Y lo más importante, ella nunca me pedía $1 para lo que tenía que hacer. Esa hermana Teresa, todos la veían que llegaba con su esposo ahí, se sentaba ahí la hermanita. A ella nunca le gustaba participar en el altar, no le gustaba nada de eso del altar. Pero cuando ella escuchaba, me acuerdo cuando compramos la primera Ben Café, una cafecita hermosa que nos vendieron, le dije, hermano, nos están vendiendo esta Ben en $10,000. Y la hermana se acerca y me dice, pastor, cuente con $5,000. Cualquier proyecto que se mencionaba en la iglesia, ella venía y me decía, cuente con esto. Dice. O sea, esa hermana, usted la veía, pero cada vez que había un proyecto o algo, siempre quería poner su parte. Y a lo mejor usted la veía, esta hermanita, no, pues no hace nada. Pues este centurión era como esa hermana. De vez en cuando me la saludo por ahí, ¿verdad? Dios le regaló una casa hermosa que tuve que ir a orar por ella, ¿verdad? Y porque Dios honra a los que lo honran. Si usted aprende a honrar a Dios, esté listo porque en cualquier momento Dios lo va a honrar. Escuche bien, está la voz de Dios, pero también está la voz de ¿quién? Está la voz del hombre. Dijo el profeta, voz de Dios y no de hombre. Pero cuando es voz de hombre, lastima, destruye, hiere, separa. La iglesia no se edifica en la fe de la palabra. ¿Ok? Entonces, comenzamos a escuchar la experiencia de este hombre. Número 1, sobresale la fe que inspiró a Jesús a reaccionar. Cuando alguien actúa en la fe que Dios le da, el autor de la fe se tiene que parar a respaldar lo que él dijo. Aleluya. A respaldar lo que él dijo. La fe de este hombre tenía unas cualidades que sobresalían en la parte humana. En la parte humana. Y nos enseña a nosotros, a la iglesia del siglo XXI, cómo debemos actuar si nosotros nos declaramos como que tenemos la fe de Dios. El apóstol Pablo, número 1, Hebreos 11:1 dice que la fe, ¿qué? Viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros para llenarnos de la naturaleza de Dios, tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser oidores, hacedores de la palabra, estudiadores de la palabra, acreedores de la palabra. Caminar con la palabra de Dios. Aleluya. Por eso la palabra de esta tarde es nuestra fe que viene de Dios. Sorprendió Julio. Nosotros no vamos a sorprendernos entre nosotros mismos, porque a lo mejor usted dice, no, el pastor, no le creo lo que el pastor está diciendo. No me crea, crea lo que dice la palabra. Si hubo un hombre que llamó la atención a Jesús,
y tuvo que declarar sobre él que era un hombre diferente a todos. Hay que creerlo. Yo quiero que el Señor hable así de mí. Aleluya. Y para eso tengo que aprender a caminar con él. La primera ley, tenemos que aprender a ¿qué? A ser oidores de la palabra. Escuche bien, a ser lectores. Si usted no lee la Biblia, si usted no conoce la Biblia, usted no tiene fe. La fe de Dios, usted tiene la fe humana. La humanidad tiene fe. Escuche bien. La fe humana se alimenta de fantasías. La fe humana se alimenta de fábulas, de experiencias personales y adornadas. Pero la fe de Dios se alimenta con la palabra y se confirma con la palabra. Entonces, no quiero que se me desconecte de la historia. ¿Cuál era la primera característica de este hombre con una fe admirable? ¿Qué decía la palabra? Número uno, ¿qué decía de este hombre? Número uno, ¿qué decía? Que apreciaba, como dice ahí, que encontró. ¿Apreciaba qué? Él era, escuche bien, era un soldado romano. Él no era un creyente. Número uno, les tenía cariño a los judíos. Algo veía en los judíos que le llamaba la atención. A lo mejor los judíos tenían una manera de vivir que ellos decían: esta gente está sufriendo injustamente, hay que ayudarles. Escuche bien, su manera de vivir de los judíos llamó la atención a un soldado romano. No sé, la manera en que ellos criaban a sus hijos, la manera en que ellos como matrimonio se respetaban, se trataban, la devoción que ellos tenían a su Dios, a pesar de estar limitados, esclavizados por un gobierno romano. Ellos no negaban a Dios, ellos no murmuraban de Dios, ellos no se avergonzaban de Dios, a pesar de que no tenían libertad. El centurión se enamoró, se encariñó de ellos. Lo primero que tenemos que tener nosotros, si decimos que tenemos fe, es la manera en cómo nos tratamos. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que aprender a tratarnos, porque es la manera en que nosotros probamos que tenemos la fe de Dios. Escuche bien. Tenemos que aprender a ¿qué? A tratarnos. Para comenzar, diga conmigo, para comenzar tengo que aprender a ¿qué? A tratarte bien. No, vamos, espérese, no llegue hasta allá todavía. Eso está más comprobado, eso está más rústico. Por lo menos, tenemos que aprender a ¿qué? A tratarnos bien. Para comenzar, lo primerito. Todavía no llegamos hasta allá. Primero dice la Escritura que este hombre, ¿verdad? ¿Qué? Le tomó cariño. Le tomó cariño. ¿Y qué es cariño? Simplemente aprender a tratarse con la gente. Aprender a tratarnos. Simplemente, escúchame, todavía no vamos más allá. Simplemente, si nosotros no aprendemos a tratarnos, no aprendemos a tratar a la gente allá afuera, no aprendemos a tratar, no aprendemos. Hace rato que íbamos en la marcha,
yo vi a mi esposa que lleva repartiendo tratados. Todos los hermanos, se hizo un trabajo excelente. Me siento orgulloso de ustedes, de lo que iban haciendo, repartiendo tratados civiles. Pero cuando de repente veo a mi esposa y veo a un hombre güero que está como unos metros adentro de la calle, y yo lo vi que el hombre estaba enojado, estaba así parado, y yo veo a la hermana Leti que se regresa y que va en dirección, pero yo lo estoy viendo que el hombre está enojado, está parado allá. Y yo dije, Dios, yo quería dejar la bandera porque yo iba con los pastores, porque tenía que ir ahí, porque me estaban llamando a ir a orando. Los pastores íbamos orando enfrente. Pero yo estoy viendo que a mi esposa va caminando sola. Y yo buscaba a alguien para decirle, acompáñala, porque yo veía al hombre que estaba mal encarado y grandote y güero. Y la hermana Leti, y yo dije, ella va para allá. Y yo iba así, viendo hacia. Y yo le dije, solamente dije esto: Señor, dale gracia a mi esposa. Y yo me imaginé, dije, y si este hombre la insulta, la golpea. Yo en instantes se me vino a la mente cosas terroríficas. Dije, y si la golpea, y si la avienta, no va nadie con ella, y allá vaya como ovejita allá. Yo la voy viendo que vamos, y el hombre se le está quedando viendo ya que se le está acercando. Mal encarado, mi hermano. Yo lo veía mal encarado. Y cuando estaba enfrente de ese hombre, ella agarró un tratado de los largos en inglés. Y yo vi que ella se lo dio, y el hombre agachó la cabeza y recibió el tratado, mi hermano. Y cuando yo la veo que viene de regreso, le dije, gracias a Dios, porque no sé qué le dio el hombre a ella, o la manera en que ella lo trató a la persona, la manera en que lo trató, de que el hombre se doblegó a recibir el tratado, mi hermano. Para comenzar, tenemos que aprender a tratarnos. Tenemos que aprender a tratarnos, mi hermano. Escuche bien, este hombre dice que este hombre se había encariñado con los judíos. Una vez más, no sé lo que le veía. Como a lo mejor usted no se ve nada bueno. Me meto por ahí, me meto por allá. No sé, a lo mejor usted se deprime solo, se desanima solo, porque no ve nada bueno en usted. Pero ¿sabe qué? Si usted está aquí, es que Dios sí vio algo bueno en usted. Aleluya. Dios vio cualidades buenas en usted. Aleluya. Que Dios lo llamó, que Dios lo eligió, que Dios lo santificó, lo lavó con su sangre. Aleluya. Aleluya. Espero que usted encuentre eso que Dios vio en usted. Yo lo único que me puedo imaginar es que cuando Dios me vio, aleluya, dijo, este va a ser un siervo mío, este va a ser el pastor de la cruzada, aleluya. Y nadie va a cambiar los planes que yo tengo. Yo veo que Andy va a ser mi siervo, él va a ser pastor, él va a aguantar, él va a soportar. Pero algo vio Dios en mí, aleluya. No crea que Dios me eligió porque no tenía nada que hacer. No crea que Dios me eligió porque no había nadie más, aleluya. Ya Dios de antemano ve nuestras cualidades, aleluya. Por eso yo cada constantemente que oro, mi oración es esta: Señor, haz que yo sea un mejor pastor. Yo no quiero ser el mismo pastor, yo quiero ser un mejor pastor. Haz que desarrolle cualidades en mi vida, aleluya. Porque si tú las viste, yo quiero conocerlas, aleluya. Porque tú te atreviste a confiar en mí, hermano. Dios se atrevió a confiar en usted. Yo sé que a lo mejor usted lo que ve son problemas, desafíos, pero si usted está todavía en pie, es que Dios todavía ve cualidades en usted, aleluya. Alabado sea Dios. Y si usted lo busca, y si usted le es fiel, y si usted lo ama, aleluya,
se va a cumplir lo que dice el Salmo 138, el último versículo. ¿Qué dice? Si usted no se lo sabe, usted nunca lo va a descubrir. Para mí es uno de mis favoritos cuando me encuentro en grandes tribulaciones. Anótelo para que usted lo agarre también. Jehová cumplirá ¿qué? ¿Verdad que sí? Jehová cumplirá su propósito en mí. Venga lo que venga. Si Él tiene un plan con nosotros, escúchame, Dios lo va a cumplir. Si Dios tiene un propósito conmigo, Él lo va a cumplir. Y yo tengo que creerle a Dios. Y en el camino yo voy a ver lo que Dios está poniendo y lo que Dios está quitando. Y a veces lo que yo tomo, aunque no es de Dios, Él me lo quita. Y usted tiene que tener cuidado, porque si en su caminar usted agarra cosas que Dios nunca le dio, puede hacer que Dios se las quite en el caminar. Y si usted se encariña con eso y no encuentra su propósito, va a sufrir mucho. Por eso, si Dios quitó algo que no debería estar en su vida, dele gloria a Dios. Ay. ¿Acaso usted quiere tener algo siempre en su vida que le esté dando ruina espiritual? ¿Usted quiere algo en su vida que lo desvíe de la salvación? No. Usted quiere algo en su vida que usted personalmente nunca descubra los planes de Dios en su vida. Pero usted se encariña, bendito Dios, con eso. Si Dios quiere que te quedes soltera, pues quédate soltera. ¿Ya no le gustó? Ya ve. Pero nosotros nos podemos encariñar en algo que Dios nunca nos quiere dar. Y tenemos un problema serio con nosotros mismos. Pero hasta que no te des cuenta que nos conviene. Aleluya. Por eso hay cosas que Dios no las quita de nuestra vida y nos duele. No, mi hermano, si Dios te lo quitó, sacúdete, dale gloria a Dios. Aleluya. Dale gloria al Señor. Bueno, le voy a ayudar a algo a las solteras y a los solteros, ¿verdad? No, para que no se sientan responsables las solteras. No, mejor no me meto ahí en otra ocasión. Número dos. ¿Qué hacía este centurión? Diga conmigo. Tenemos que aprender ¿a qué? A relacionarnos. Tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que aprender a tratarnos. Tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a desarrollar. A saber expresar nuestros sentimientos. Ahora, no todos los sentimientos usted se los puede expresar a la gente. Hay sentimientos que usted solamente se los debe expresar a Dios. A veces sí, hay sentimientos que le podemos expresar a alguien, ¿sí me entiende? ¿Sin hacer qué? Sin hacer chismes. Sí. Número dos, ¿qué hacía este hombre? Número dos, ¿qué hacía? ¿Y qué? ¿Y qué? No, lo segundo, eso apreciaba, se encariñaba con ellos. Número dos, ama ¿qué? Ama a nuestra nación. Escuche bien, usted nunca va a aprender a amar a alguien al menos que usted no aprenda a relacionarse con alguien.
Al menos. ¿Sabe por qué se pierde el amor en el matrimonio? Porque no tienen una buena comunicación. Yo a veces cuando no tengo nada que platicar con la hermana Leti, le digo, por lo menos cuéntame un chiste, por favor. Pero háblame. Oiga, la hermana Leti es buena para contar chistes. En verdad, se la recomiendo. De que la hace reír, la hace reír. Escúcheme. Número dos, ¿qué es lo que tenía este hombre, mi hermano? ¿Era qué? Amaba. En otras palabras, escuche bien, en otras palabras, se entregaba por los judíos. Escuche bien, los amaba, se entregaba. Amar es entregarse, es dar tu propia vida por alguien. Es más, te digo lo que es la palabra amar. Es cuando alguien, tú sabes que alguien va a morir porque le falta un hígado y tú le dices, hermano, toma mi hígado, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Ahora entiendo que usted no sabe amar. Al pastor le hace falta un pulmón. No, yo quiero que mi pastor siga predicando. Yo le voy a dar mi pulmón aunque yo me muera. Por lo menos una. Ya trabajo. Usted sabe lo que es amar, mi hermano. Si no sabemos lo que es amar, escúcheme, amar es entregar tu vida voluntariamente por alguien. Escuche bien. Eso es amar. Entregar tu propia vida voluntariamente. Escuche bien. Defender a alguien. Porque eso es la manera en que nuestro Señor demostró que Él nos amaba, que Él le entregó ¿qué? Él entregó es la manera. Escúchame bien, Él no te demuestra que te ama porque te da una casa, porque te da un trabajo, porque te da salud, porque te da bienes. Pues no, esa no es manera de Dios demostrarte que te ama. La verdadera manera de la demostración de que el Señor nos ama es que Él murió por ti y por mí. Aleluya. Si tú no aprendes eso o estás encaprichado porque Él no ha respondido una petición tuya, vas por mal camino. La manera más real de reconocer el amor de Dios es que Él dio su propia vida para salvarme a mí. Aleluya. Si no entendemos ese mensaje, mi hermano, estamos por mal camino. Por eso nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Somos del Señor. Vivimos para el Señor. Deberíamos estar todos los días en la casa de Dios. Todos los días deberíamos de predicarle a la gente que hay un Dios amoroso. Aleluya. Pero ¿cómo le vamos a predicar a alguien de un Dios amoroso? Nosotros personalmente no sentimos, no somos testigos del amor de Dios. Cierro. ¿Cómo nosotros podemos liberarnos de nuestra propia naturaleza? Lo primero que hay es esto. Póngale atención. Hay una gran batalla entre nuestra naturaleza y la fe de Dios. Te lo voy a decir aunque te medio enojes. La mayor parte de nuestra vida que vivimos, la vivimos en nuestra propia naturaleza, en nuestros propios sentimientos, en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio, te lo voy a decir, en nuestro propio egoísmo. Todos queremos algo mejor en la tierra. Y nos esforzamos, luchamos, nos desvelamos por todo lo material, hacemos lo que sea. Y en vez de doblegar esta naturaleza a la fe de Dios, lo que hacemos, la alimentamos más. Y cuando alimentamos más esta naturaleza, es cuando nos comenzamos a desviar y a guiar por otros sentidos.
Hace poco el Señor me preguntaba y me decía: Andy, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿De qué manera quieres comenzar a vivir tu vida? Y yo simplemente le dije al Señor: yo solo quiero servirte, Señor. Quiero darte lo mejor de mí. Aleluya. Quiero demostrar que tú estás. No quiero nada para mí, nada de egoísmo, nada personal. Solo quiero demostrar que tú eres el verdadero Dios. Aleluya. Si no tenemos esta lucha contra nosotros mismos, tenemos que aprender a doblegarnos nosotros mismos. Tenemos que aprender a doblegar esta mente, esta carne, a la naturaleza de Dios. Todos los hombres que un día fueron llamados por Dios tuvieron esa guerra, mi hermano. Algunos vencieron, pero algunos cayeron doblegados. Escúcheme bien. Mira lo que dice la palabra de Dios. 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 Mira lo que dice la palabra. En Romanos 4:18 dice: Él creyó. Aleluya. Romanos 4:19. Mira lo que dice. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 10 años. Dice: no se debilitó. Escuche bien. Todos los hombres, y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo. Vemos la lucha entre qué, entre el cuerpo y la fe de Dios. Abraham, todos los hombres en la Biblia tuvieron ese encuentro entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Muchos de ellos en la Biblia fallaron. O usted le hace caso a su pensamiento, sus emociones, o usted le hace caso a la voluntad de Dios. Mira lo que le pasó en la primera prueba a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué dice Benjamín? Génesis 3, 1 y 2. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué le dijo? Pongan atención a eso. ¿Cómo dijo? Con que Dios os ha dicho. Comienza la batalla entre Eva y la voluntad de Dios. Y la serpiente metió ¿qué? Su duda. Con que Dios dijo. ¿Tú crees que en verdad fue Dios quien dijo? ¿Tú crees que en verdad Dios tiene planes contigo? ¿Tú crees que en verdad? ¿Y qué pasó, mi hermano? ¿Ellos qué? Cayeron. ¿Y todo por qué? Por poner en desafío la voz ¿qué? De Dios. Se dejaron llevar. ¿Por qué? Por su debilidad. Pero Abraham, ¿qué le pasó a Abraham? ¿Qué dijo Abraham? En 4:18 que él no sé qué, no se dejó vencer por no se dejó derrotar por su debilidad. Todos nosotros tenemos esa lucha, mi hermano. Y si usted se deja llevar por sus emociones, por sus caprichos, por sus planes, usted va a caer víctima. Aleluya. Número 2, hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo de otra lucha. De otra lucha. Génesis 16:2, Benjamín. Hay otra lucha de la carne. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ¿cómo dijo? Ya ves que ¿qué? Que Jehová Dios nunca respaldó esta palabra. ¿Cómo Dios la va a hacer estéril cuando Dios da una orden que se reproduzcan?
Otra de las cosas que nos dejamos llevar emocionalmente cuando le echamos toda la culpa a Dios. Primero, desafiamos los pensamientos de Dios. Número 2, le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando cuando fuimos nosotros quien la regamos. ¿Por qué le vas a echar la culpa a Dios de algo que tú hiciste mal? ¿Por qué? A veces no es fácil ser responsable, decir, ¿sabe qué? Si es cierto, yo la regué. ¿Por qué no reconocerlo? ¿Usted sabe cuál fue la diferencia entre David y Saúl? De que Saúl nunca reconoció su caída. Los dos cayeron. Pero cuando usted lee la historia de Saúl, Saúl nunca se arrepiente. Es más, David pecó más feo que Saúl. El problema de Saúl es que él nunca reconoció y nunca se arrepintió. Y Saúl y David, él dijo, yo he pecado. Él reconoció delante de Dios que él había fallado. Pero a algunos de nosotros se nos hace espantoso y difícil. Hace poco que uno de estos miércoles, no sé quién estaba predicando el miércoles, donde hablaron de que si tu mano te es causa de pecar, córtatela. No sé si fue Andrés o fue quien, o alguien, o que si tu ojo es malo, sácalo, ¿verdad? Yo le decía a Rafa, ni modo, mi hermano, vas a tener que entrar manco allá arriba. Dice, no, pastores, allá no, es que ahí dice que no, ay no, dice, vas a entrar manco si tú una vez tu mano. A uno van a entrar ciegos, aleluya, porque ven lo que no deben ver, agarran lo que no deben agarrar, van a donde no deben ir. Son los 3 principios espirituales. Si hoy uno anda por allá en el parque sin ninguna responsabilidad de deber estar en la casa del Señor, ahí está hablando de tu pie, que te lleva a donde no debes ir. ¿Cuántos agarramos cosas que no deberíamos agarrar? ¿Cuántos vemos de lo que no deberíamos ver? Pero el secreto es esto, es que no te tienes que cortar ni sacar el ojo. Lo que tienes que hacer es ¿qué tienes que hacer? Si por alguna razón tú cometes un error, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Porque no hay abogado si no hay arrepentimiento. Lo primero es arrepentimiento. A que te tiene que doler, que tienes que reconocer que cometiste una falta. Por eso la fe no nos ayuda. Algunos pecan porque tienen buen abogado. Es una cosa. No, te tiene que doler que el pecado te trae consecuencias. Y cuando están las consecuencias encima de ti, no te quejes. Arrepiéntete. Para que venga, dice el libro de los Hechos, para que vengan tiempos de refrigerio. Escuche bien. Número 3. Hay otro caso de la lucha, de la lucha física. Bueno, estamos hablando de Samuel. En 1 Samuel capítulo 13 versículo 3. ¿Por qué? ¿Cuáles son con lo que tenemos que luchar? Número 1, tenemos que luchar con nuestro ¿qué? Con nuestros pensamientos, que no nos lleven por otro lugar. Número 2, tenemos que luchar ¿con qué? Con echarle la culpa y la responsabilidad a Dios de nuestros errores. Número 3, el 13 que dije Benjamín, 1 Samuel 13, 16. Número 3, la tercera cosa que no nos debemos dejar de llevar. 1 Samuel 13, 11, Benjamín. Tenga cuidado con esto. Aquí va otra cosa con la que tenemos. 13, 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que que el pueblo se me ¿qué? Tenga cuidado, hay muchos que se dejan llevar por la influencia de otra persona. Y su fe no crece. Su mala influencia de otra persona. Escuche bien.
Por eso no hay fe en nosotros. Por eso no se ve la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de mala influencia, de mala información, de información maligna sobre nosotros. Escúcheme bien. Nunca le voy a dar crédito a Satanás. No, hay una naturaleza humana, aleluya, que por naturaleza a nosotros nos gusta ser buenos comunicadores con mala información. ¿La agarraste esa, Lisette? ¿Le agarraste, verdad? Por eso nos hacemos daño y nos dejamos llevar y nos dejamos engañar. Buena comunicación con mala información y mala intención. Eso es lo que escuchamos, eso es lo que vemos en la internet. Escúcheme bien. Y eso nos lleva a nosotros, en vez de crecer en la fe en Dios, crecemos más en nuestra propia naturaleza. Número uno, de la única manera que vamos a crecer en la fe de Dios es que nuestro primer desafío somos nosotros. Tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Aunque no nos agrade a veces, pero tenemos que someternos, aleluya, a la palabra, aleluya, a la obediencia, aleluya. Cuando usted aprende, aleluya, a ser obediente a Dios, usted no va a buscar que alguien lo exalte. Usted no va a buscar que nadie reconozca su personalidad. Dios se va a encargar de exaltarlo a usted, aleluya. Dios se va a encargar de ponerlo en lo alto. Dios se va a encargar de responderle a sus oraciones, aleluya. Alabado sea Dios. Dios se va a encargar de darle los dones necesarios, aleluya. Usted tiene que aprender a escuchar realmente la voz de Dios en lo que usted va a hacer. Porque cuando usted haga la voluntad de Dios, usted se va a dar cuenta que va a estar afectando a otras personas para bien. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted es un portador de la naturaleza de Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, la fe de Dios. Aleluya. Cuando aprendemos a bregar con eso, por eso Hebreos 11:4. Aleluya. Dice, número dos. Número uno, tenemos la batalla de la fe y la naturaleza humana. Número dos, tenemos la experiencia de la fe. Dice la batalla de la fe, escuche bien, la batalla de la fe es un contexto cristiano que se refiere a la lucha espiritual, psicológica, emocional, que nos afecta a nosotros, que nos afecta a los que están alrededor de nosotros, si nos podemos mantener fieles a nuestra creencia y a nuestros valores espirituales. Aleluya. Pero dice un escritor, vivimos dentro de un mundo lleno de tentaciones, lleno de avaricia, lleno de espectaculismo, lleno de derechos propios. Pero implica perseverar a la obediencia a Dios. Aleluya. Aquellos hombres que vencieron sus debilidades sencillamente encontraron que era mejor obedecer a Dios. Y cuando ellos obedecieron a Dios, aleluya, descubrieron la grandeza de Dios en su vida, aleluya. Entonces entramos a la segunda parte, que es la experiencia de la fe. Dice entonces Lucas 7:3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Cuando él escuchó ¿qué? Hablar a Jesús. Mi hermano, cuando usted y yo aprendemos a escuchar
la voz del Señor. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Qué es una experiencia? ¿Qué es una experiencia en Dios? ¿Qué es tener una experiencia en Dios? ¿En qué te ha beneficiado tener una experiencia? ¿Cuáles han sido los beneficios en tu vida con respecto a la experiencia en Dios? ¿De qué te ha beneficiado? ¿Qué puertas te ha abierto? ¿En qué lugar te encuentras en este momento con respecto a la experiencia que has tenido con respecto a la fe de Dios? Aleluya. Con respecto al centurión, su experiencia fue que fue reconocido, fue admirado, fue honrado por el mismo Dios. Aleluya. Porque en realidad, mi hermano, quien tiene todo lo que te pertenece a ti es el Señor. Nunca luches de pelear por algo tú personalmente. Nunca trates de pelear. Nunca trates de discutir alguna posición. No. Lo que Dios tiene, busca lo que Dios tiene para ti. Él te va a poner en el lugar que tú mereces estar, pero Él lo va a hacer. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, a veces se te dan oportunidades. Y cuando se te dan oportunidades, procura aprovecharlas, de dar lo mejor. Porque antes de que venga algo extraordinario, siempre se te va a presentar algo ordinario. ¿Qué es lo ordinario? Lo ordinario son las oportunidades que se te dan a ti para demostrar quién tú eres. Por eso a mí me gusta darle oportunidades a la gente, porque yo estoy viendo la manera en que cómo ellos se van a comportar. A mí me gusta confiar en la gente. Pero no solo me gusta, sino que estoy esperando la manera en cómo ellos van a reaccionar. Y te lo voy a decir con mucho respeto. Hay muchos que me han decepcionado. Porque me gustaría que reaccionaran de una manera diferente. Y cuando yo los observo que no reaccionan de la manera correcta, ¿sabe lo que yo digo? Señor, este no va a ir para ningún lado. Este yo creo que no va a llegar a ningún lado. Pero cuando a ti se te ofrece una oportunidad y tú das lo mejor de ti, y tú le eres fiel a esa oportunidad, y tú te mantienes fiel, aleluya. Y cuando se te ven cualidades de fidelidad y de amor y de entrega al Señor, hay alguien que te observa con cualidades de ministerio. Y yo puedo decir, yo a algunos le he dicho al Señor, este va para cosas grandes, Señor. Yo lo he dicho, yo lo he visto, pero no te lo puedo decir para no dañarte. Pero siempre que se te da una oportunidad, tienes que demostrar de dar lo mejor. Eso se llama lo ordinario. Cuando tú eres fiel a lo ordinario, prepárate, porque Dios te va a llevar a lo extraordinario. Y ahí es donde tú tienes que demostrar realmente que tú tienes fe en Dios. ¿Cuántas veces Dios ha querido honrarte, pero tú no lo has honrado como deberías honrarlo? ¿Cómo Dios te va a llevar a lo extraordinario cuando tú no eres fiel a lo que Él te ha dado? Escúchame bien. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Te has decepcionado? ¿Te has limitado? ¿Te has encaprichado? ¿Te has encaprichado? ¿Escuchas consejos?
Yo tengo una nueva líder de la National, una regional. Se la presenté anoche a Marlene en el evento. Ella es una pastora muy popular, tiene una influencia. A ver si un día la traigo a predicar acá, para no sé si se meta a los pentecostales. Pero ella, con tanta popularidad que tiene, un día cuando ella vino y se me acercó y me dijo: Pastor Andy, necesito que usted me dé un consejo cómo hacer para que los pastores me obedezcan cuando yo les hago un llamado. Por favor, deme un consejo. Porque a mí me han dicho que usted es muy popular en Chicago. Le digo: ¿tú quieres que los pastores te sigan en tus proyectos? Tienes que sacar tiempo para relacionarte con ellos. Tienes que aprender a relacionarte con ellos. Tienes que sacrificar tiempo para relacionarte. Entonces te van a conocer a ti. Te van a conocer. Y vas a llegar a ser, ¿verdad?, la influencia que tuvo Daniel Matos. ¿Por qué obedecen a Daniel? Le digo: pregúntale. ¿Por qué cuando yo hago un llamado a los pastores vienen? Porque ellos me conocen, ellos saben quién soy yo. Ellos saben quién soy yo. Pero le digo: si tú obedeces este consejo, te aseguro que lo vas a hacer. ¿Cuál es nuestra experiencia de la fe en Dios? ¿Estamos dejando que la influencia de Dios, realmente la fe en Dios, influya sobre nosotros, o nosotros estamos haciendo las cosas por nuestra propia fuerza? Yo por eso a veces en el ministerio se lo digo lo que hemos hecho. A veces yo tengo que parar todo para que Dios comience algo nuevo. Tenemos que dejar de hacer todo lo que se está haciendo. Espero que algunos no se enojen conmigo. No, el pastor ya, no. Yo he aprendido esto. Parar todo para que Dios comience algo nuevo. Todo. Y vamos a orarle a Dios para que Él vaya haciendo camino. Y Dios, en el transcurso del tiempo, y usted en su descanso, en su reposo, Dios constantemente mandaba al pueblo a descansar. No estar tan ocupado en algo que no era la búsqueda de Dios. Por eso a mí me gustaría verlos más seguidos en el altar. Vernos en el altar con toda libertad, con toda fidelidad. Volver a tener un encuentro personal. Porque estar ocupados en la iglesia no quiere decir que usted tiene una intimidad y que está agradando a Dios. Escúcheme bien. Estamos demasiado ocupados, pero no tenemos una intimidad. Necesitamos volver a tener una intimidad para que lo que hagamos se reproduzca. Por eso nosotros, todo lo que hacemos debería de reproducirse. Si nosotros no nos estamos reproduciendo, es porque no estamos nosotros recibiendo de Dios en la intimidad de Dios. No nos estamos llenando de Dios para reproducirnos. Estamos muy ocupados en tantas cosas que no nos podemos llenar de Dios. Y por eso a veces lo que se refleja es frustración, cansancio, conflictos, pleitos, porque hay ausencia de Dios. Dios no puede estar donde hay conflictos. Aleluya. Dios está donde hay paz. Dios está donde hay relaciones sanas. Dios está donde hay respeto. Dios está donde hay cariño. Dios está donde hay apoyo. Dios está donde hay crecimiento espiritual. Aleluya. Alabado sea Dios. Diga conmigo: Dios, vuélveme a hacer otra vez. Dios, vuelve a comenzar en mi vida algo nuevo, aleluya. Vuelve a tratar conmigo personalmente, porque yo quiero producir, yo quiero crecer, yo quiero, aleluya, alabado sea Dios para siempre. Esa debe ser nuestra experiencia personal, aleluya. Póngase en pie y ya termino. Por último, ¿cuál es la esperanza de nuestra fe? Escúcheme bien. Número uno, ¿cuál es el conflicto de mi naturaleza con la fe de Dios? Usted tiene que vencer.
Usted tiene que aprender a vencer su naturaleza, sus sentimientos, sus planes, sus pensamientos. Todo usted tiene que vencerse a sí mismo con la ayuda de Dios. Con mucha razón el apóstol Pablo decía, porque estoy justamente crucificado con yo, mas ya no vivo yo, sino que ¿qué? Sino que Cristo vive en mí. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:17, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios. Se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo, ¿por qué? Escuche bien, la única manera que nosotros vamos a vivir, vamos a resolver, es con la fe de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo así en Hebreos 11:6, pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Todo se requiere, ¿qué? La fe. ¿Y qué es la fe? Entonces la fe, la frase, se impone a lo imposible. ¿Cómo reflejamos que tenemos fe? Es que nosotros podemos solucionar, arreglar, corregir, imponernos aquello que no nos deja crecer. Eso es convicción. Es una expresión que se sugiere por la fe, tiene poder, se supera los obstáculos aparentemente insuperables. En otras palabras, cuando se tiene fe, se puede lograr lo que parece inalcanzable. La fe se considera un principio de acción, de amor, de ternura, de relación, que es capaz de producir esperanza, aleluya, en cada uno de nosotros. El resumen de la fe se impone a lo imposible. Expresa la idea de que hay un solo Dios, aleluya. Nuestra fe no representa a nosotros. La fe representa que le servimos a un Dios soberano, a un Dios maravilloso, aleluya. Nuestra fe no nos representa a nosotros, representa a Dios en mi vida, aleluya. Mas ya no vivo yo, sino que Dios vive en mí ahora, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. La fe edifica lugares por la adoración, aleluya. Por eso decía de esa manera en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya. Mire lo que es la fe, el cual por el gozo puede delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe hace lo imposible. Por eso Jesús dijo, si pues al que le cree, todo le es posible. Una vez que la fe se activa en mi vida y permanece activa y se sostiene activa, me capacita para ver lo sobrenatural de Dios. Pero ¿sabe qué, mi hermano? A veces decimos que tenemos fe y en la primera oportunidad nos rendimos a una crisis. Nos rendimos a un plan de Dios y preferimos agarrar otro camino que arreglar donde nosotros ya vamos. No vamos a buscar otro camino. Vamos a arreglar el camino con la ayuda de Dios en la que ya hemos venido caminando. Aleluya. Hay personas que en vez de arreglar el camino buscan otro camino mejor. No, vamos a caminar. Por eso se requiere el tercer nivel de la fe. El primer nivel es que te ayuda a ti mismo a convencerte, a tumbar tu naturaleza. Número 2, te lleva a tener tu propia experiencia en Dios. Y número 3, te provoca a creer en lo que Dios tiene reservado para ti. Si yo no creyera lo que Dios tiene reservado para mí, yo no estuviera aquí. Pero yo estoy aquí a pesar de que yo amo a Dios. También estoy aquí porque estoy esperando cosas nuevas de Dios, cosas mejores de Dios, aleluya. Uno de mis deseos es ver a mi hijo Andy predicar en este altar. Por eso yo oro todos los días. Otra de las promesas es ver a mi hija Ru cantar otra vez. Y por eso yo me esfuerzo, yo me doblego, yo busco a Dios. Yo los amo a todos.
Aleluya. Y hago lo que tenga que hacer. No dejo de fallarle. No dejo de entregar mi tiempo a otra cosa, sino a Dios, porque yo estoy esperando el milagro glorioso. Aleluya. Pero no estoy esperando el milagro sentado. No estoy esperando el milagro ocupado en otras cosas. Yo estoy ocupado en el Señor, porque es ahí donde van a ocurrir los milagros. Aleluya. La fe que ejercemos tiene que tener esperanza, aunque lo veas rendido. Aleluya. ¿Quieres que te dé una partecita de lo que predicaron anoche? Y yo me lo traje fresquecito. Marlene ya se lo sabe, no se lo voy a decir. Anoche hablaban de que la iglesia era ungida. Todos nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. Dice, pero el maligno ha logrado de detener la unción que está en ti. Por muchas cosas. Pero decía el predicador, mira, cuando Dios te unge con el Espíritu Santo, escuche bien, la unción que está en ti se transmite ¿a dónde, Marlene? Se transmite en todos aquellos que tienen tus genes. En todos aquellos que tienen tu sangre. Dice, aunque tú veas tus hijos, tu esposa, tus nietos como que apartados de Dios, no, dice, por causa de la unción que está en ti. Porque antes a los reyes y los sacerdotes los ungían ¿por dónde? ¿Por dentro o por fuera? Por fuera. Escucha, fíjate la diferencia. Fíjate lo que aprendíamos anoche. Hay muchos que les gusta la unción por fuera. ¿Cuál es la unción por fuera? Aquella que les gusta. Yo creo en la imposición de las manos. Pero hay muchos que van detrás de eso. No, dice, busca la unción que está dentro de ti. ¿Y cuál es esa unción? Es cuando el Espíritu Santo se introdujo dentro de ti. Entonces por eso el apóstol Juan dice, y la unción que está ¿dónde? Adentro de nosotros. Nosotros. Antes en el Antiguo Testamento se ungía ¿por dónde? Por fuera. Pero en el Nuevo Testamento ya no los ungían por fuera. Cuando recibías el Espíritu Santo, se te ungía ¿por dónde? Por dentro. Dice, la unción por fuera, el enemigo la puede parar. Pero ¿por qué no ha parado la iglesia? ¿Por qué paraba a los reyes? ¿Por qué paraba a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué paraba a los sacerdotes? Porque la unción estaba por dentro. ¿Por dónde? Por fuera. Pero ¿sabe por qué Satanás no puede detener a la iglesia? Porque la iglesia no tiene la unción por fuera. La iglesia tiene la unción ¿por dónde? Por dentro, dice. Y por eso el diablo no la puede detener a la iglesia. Aleluya. No, pero los que buscan la unción por fuera, a esos el diablo los engaña. Pero los que traemos la unción por dentro, dice, aun cuando nuestros hijos, aun cuando tus familiares, pero llevan tu sangre, dice, la unción sigue fluyendo por ahí. Escúchame bien, mi hermano. Y dice, y mientras permanezca la unción en nosotros, escúcheme bien, mientras la unción permanezca en nosotros, dice, espera un milagro de los que tú quieres ver. Por eso no debe descuidar la unción del Espíritu Santo, mi hermano. Esa es la esperanza que te produce ¿la qué? La fe. Por eso Romanos 4:18 dice, él creyó. Diga conmigo, la fe de Abraham no fue para el pasado. La fe de Abraham no fue para el presente. La fe de Abraham fue ¿para qué? Para el futuro también. Escuche bien, él creyó, dice la Biblia, él creyó ¿qué? En esperanza contra ¿qué? Contra esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, que así será tu descendencia. Por eso Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo ¿qué? Gozo, paz
en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, mi hermano. Si usted tiene fe, usted tiene que tener esperanza. Usted tiene que estar viendo lo invisible, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Por eso Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Escuche bien. Por eso Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado. Los que tienen la fe de Dios, el maligno no los puede hallar. Escúcheme bien. Por eso Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido. Los que tienen la fe de Dios son advertidos por Dios. El Espíritu te dice: por ahí no camines, levántate, busca, porque vas por mal camino. Aleluya. La fe en Dios te previene de ruinas, de fracasos. Por eso Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para alcanzar herencia. Los que mantenemos la fe, está reservada una herencia para nosotros. Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas. Aleluya. Ahorita estás enfermo, a lo mejor estás en crisis, a lo mejor estás en problemas, a lo mejor estás en dificultades, pero si tienes fe en Dios, Él te puede dar las fuerzas del búfalo. Aleluya. Él te unge con aceite fresco. Él fortalece tus fuerzas. Dijo el apóstol Pablo: fortalecíos en el poder de la fuerza del Señor. Aleluya. Mientras pasan los músicos, termino con esto. Dijo el escritor de Hebreos: ¿y qué más digo? ¿Quiere oír un poquito más? Mientras llegan los músicos. Dice el escritor de los Hebreos 11:32: ¿y qué más te digo, mi hermano? ¿Quiere escuchar un poquito más? Que por el tiempo que me faltaría contar lo de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron. ¿Qué? Diga conmigo: Dios nos llamó a conquistar por la fe. Yo voy a conquistar. No me voy a rendir, no me voy a quedar como estoy. Yo voy a rendir, yo voy a alcanzar las promesas que Dios me dio. Aleluya. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Le estaba platicando a mi hermana Francis y a la hermana Marlene que el lunes yo tuve un sueño malísimo. Tuve un sueño terrible. Nunca casi sueño yo, pero se me hizo realidad el siguiente día. Yo estaba soñando que iba entrando por la puerta y comencé a echar fuera demonios. Pero lo raro era que a los demonios les estaba tumbando la cabeza. Eso fue el lunes en la noche. El martes, cuando estaba repartiendo la comida, llegó una muchacha endemoniada. Yo estaba ayunando y entró a pedir de comer. Yo le dije: mira, toma comida ya y agarra lo que hayas. No, dice: pero necesito dinero para unos tacos. Le digo: toma lo que haya y ahorita hablamos. Agarró 2 o 3 cositas y salí y le iba a dar el dinero. El Espíritu me dijo: ora por ella. Yo le dije: espérame, le digo, necesito orar por ti. Era una jovencita muy endemoniada. Ella dice que le están haciendo brujería. Dice el Espíritu, me dijo: no la dejes ir, ora por ella. Le digo: ven, necesito orar por ti. Y cuando comencé a orar por ella y comencé a echar fuera a los demonios, yo sentí que la cabeza se me quedó en mi mano pegada. Santo Dios. Cuando estaba orando sentía tanto la presencia de Dios que sentí que la cabeza de ella se quedó en mi mano pegada.
comenzó ella a llorar. Y yo le estaba diciendo a Marlene y a la hermana Francis que nunca había tenido un sueño que al siguiente día se me haga realidad. Le digo, yo pensé que iba a comenzar a echar fuera en la iglesia, pero no. Le digo, el Señor me estaba preparando porque hoy iba a venir esta muchacha y tenía que enseñarle eso. Esa es la esperanza, mi hermano. Nosotros tenemos esperanza. La fe que Dios nos ha dado tiene esperanza. A veces las circunstancias nos detienen, nos paran, nos empujan a renunciar. Pero la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ¿ese qué? Dios te abre camino, Dios te abre puertas. Dios tiene, a lo mejor tú no sabes, dice la Escritura que a todos los que pasamos diferentes pruebas, dice que todas estas cosas nos ayudan ¿para qué? Nos ayudan para bien, todo lo que enfrentamos. No nos desenfoquemos de lo que estamos pasando a veces. No, mi hermano. Todas las cosas que pasan, dice la Escritura que nos ayudan ¿para qué? Para bien. Aprendemos a amar más a Dios. Aprendemos a servir a Dios. Aprendemos a amarnos más nosotros mismos. Aprendemos a cuidarnos más nosotros mismos. Aprendemos a amarnos como hermanos, como esposa, como matrimonio, como hijos. Escuche bien, aprendemos a cuidarnos más. Todas estas cosas nos ayudan para ese bien. Nos ayudan. Y termino con esto. Dice, la fe en Dios en un contexto cristiano se refiere a la confianza y a la creencia de la existencia de Dios. Si nosotros no aprendemos a creer en Dios, nosotros vamos en nuestras vidas vamos a apagar la luz de la existencia de Dios. Pero cuando nosotros en cualquier condición decimos, hoy creo en ti, Señor, creo en ti como nunca, entonces usted en su vida le está dando existencia a la naturaleza de Dios. Y cuando la naturaleza de Dios se manifiesta en usted, todo eso que lo estaba invadiendo comienza a desaparecer. Comienza a disolverse y comienza a manifestarse la verdad y la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que la existencia, no la creencia, sino la existencia de Dios en mi vida? En su poder, en sus promesas, especialmente a través de Jesucristo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es fundamental para la vida cristiana y se manifiesta en la confianza que tenemos en Dios. No se basa en una crisis, no se basa en una enfermedad, no se basa en cualquier cosa de necesidad. No, nuestra fe se basa en la confianza que tenemos en Dios y en la acción de vivir diariamente en su palabra. Cierra tus ojos en esta hermosa noche.